Celebramos la solemnidad de la Asunción de María al cielo. Celebramos el hecho de que la Virgen Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y en la Santa Misa encontramos lecturas muy específicas. En el caso concreto del Evangelio, encontramos la visita que hace María a Isabel en el Evangelio según San Lucas. Y el momento central de esa visitación es cuando María pronuncia el Magnificat. En esta emisión de Pasión por el Evangelio, vamos a hacer un análisis bíblico de ese Magnificat. ¿Cómo está compuesto? Es un canto, de hecho, anterior a la Virgen María. ¿Por qué entonces se le atribuye a María en el Evangelio? ¿Cómo está dividido? ¿Cuáles son sus ideas centrales? Esto y más en esta emisión de Pasión por el Evangelio. No te vayas. Me da mucho gusto que me acompañes en esta ocasión tan importante, la solemnidad de la Asunción de María al cielo. Vamos a leer el Evangelio como siempre hacemos, después haremos su análisis bíblico y terminaremos con un momento de oración. El Evangelio dice así: En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa, hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se le cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Este es pues el Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas, y como siempre será interesante hacer el análisis, comenzando por identificar esta perícopa, que es la perícopa de la visitación de María a Isabel. El contexto amplio de esta perícopa es el primer tríptico de los 2 con los que Lucas armó su Evangelio de la infancia, que dicho sea de paso fue la última parte que compuso de su Evangelio, después de que investigó acerca de las enseñanzas de Jesús y de la vida de Jesús, y fue investigando más y más y más. Finalmente investigó acerca de los orígenes de Jesús, de su familia, de su madre, y fue que al final escribió el Evangelio de la infancia. Y lo armó en 2 trípticos que resultan muy interesantes, porque se va haciendo un símil a través de estos trípticos entre Juan el Bautista, su precursor, y Jesús. Y de esta manera se cierra el Antiguo Testamento y se arranca el Nuevo Testamento. Y en estos trípticos, que van escritos de una forma muy paralela en cuanto se refiere a Juan Bautista y después a Jesús, cada uno de los trípticos desemboca con mucha fuerza solamente en Jesús, que lógicamente prevalece sobre Juan Bautista. Así pues, el primero de estos trípticos está formado primero por la historia de la anunciación del ángel a Zacarías,
acerca del nacimiento de Juan Bautista, y después sigue en un texto paralelo que sigue el mismo orden de interacciones del ángel con la Virgen que siguió con Zacarías, la anunciación precisamente a María acerca del nacimiento de Jesús. Y este tríptico desemboca en la visitación que hace María a Isabel, que es precisamente la perícopa que leemos en esta ocasión. El segundo de los trípticos de este Evangelio de la Infancia comienza hablando acerca del nacimiento y la manifestación de Juan. Después, de una forma paralela, se relata el nacimiento y la manifestación de Jesús, y concluye este tríptico con Jesús hablando en el templo, maravillando a todos, cuando se le pierde a José y María. Ya sabes esa historia. Pues bien, entonces el contexto amplio de la perícopa que hoy nos ocupa es ese primer tríptico del Evangelio de la Infancia, y su contexto inmediato, es decir, la perícopa anterior y la perícopa posterior. Bueno, inmediatamente antes aparece la perícopa de la Anunciación a María, e inmediatamente después la perícopa del nacimiento y la manifestación de Juan Bautista. Los actores que intervienen en esta ocasión son, por supuesto, María, su pariente Isabel, el Espíritu Santo, el niño que lleva dentro María, que sabemos que es Jesús, y el niño que lleva dentro Isabel, que sabemos que es Juan Bautista, aunque no son nombrados, pero son mencionados. Esta perícopa está estructurada de una forma muy interesante. Comienza con una introducción, después encontramos dos momentos mesiánicos y finalmente una conclusión. Y uno de los momentos mesiánicos estará compuesto precisamente por el canto del Magnificat. En un momento te hablo acerca de su composición y de su estructura. Pero vamos a comenzar viendo versículo por versículo esta perícopa para ver qué vamos descubriendo. En aquellos días, esto es la típica introducción que se hace a los pasajes de la Escritura en la Santa Misa. Si lees el Evangelio no va a decir en aquellos días, es simplemente para darle cierto contexto y que arranque y que no arranque tan de golpe. En aquellos días, ¿en qué días? Bueno, leyendo el contexto inmediato, bueno, en aquellos días precisamente en que el ángel se le apareció a María y le anunció que sería la madre del Hijo de Dios, pero también en ese momento le hace saber que su pariente Isabel está esperando un hijo. Entonces María reacciona ante esa noticia. Y por eso es que dice, María se levantó y se puso en camino deprisa. Esto es muy interesante, el hecho de que Lucas, el evangelista, enfatice que María acudió deprisa, porque eso habla de dos cosas. En primer lugar, habla de la solicitud de María a las mociones del Espíritu Santo. Siempre ella dispuesta a dejarse guiar, a dejarse impulsar por el Espíritu Santo para actuar en consecuencia. Y también vemos la solicitud de María hacia los demás, siempre atenta a las necesidades de los demás, no se detiene siquiera a pensarlo, de inmediato va y actúa. Por eso es que se puso en camino deprisa, y ese detalle no es algo ocioso, es importante porque es parte de la característica de María, de ese amor que inmediatamente la hace responder primero al Espíritu Santo y también actuar por amor a los demás, y siempre para servir. Se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. La tradición quiere que este lugar sea un pueblo que se conoce como Ain Karim, es una tradición antiquísima. Ain Karim es un pueblito que está ubicado a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, pertenecía ya desde ese tiempo al distrito de Jerusalén. Por eso es que María va a la montaña. Recuerda que Jerusalén estaba erigida en la cima del monte Sión, y el hecho de que sea un lugar tan cercano a Jerusalén tiene todo el sentido del mundo, porque acuérdate que Isabel era esposa de Zacarías y Zacarías era uno de los sacerdotes del templo. Entonces necesitaban vivir cerca del templo de Jerusalén. Así que es aquí en Ain Karim donde ocurre todo este pasaje. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y es aquí que comienza el primer momento mesiánico de este pasaje. Lo que acabamos de leer es lógicamente la introducción. El primer momento mesiánico. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó. Es importante entender que Isabel queda llena del Espíritu Santo cuando se acerca a María, pero no porque se acerca a María, sino por el hecho de que en el seno de María ya viene el niño Dios. Y es precisamente la presencia del niño Dios en el seno de María
lo que hace que el Espíritu Santo se infunda sobre Isabel y la llene. Y podemos inferir que no solamente llenó a Isabel, sino que también llenó al niño que Isabel misma llevaba dentro, Juan Bautista, y es la razón por la que dice el Evangelio que saltó la criatura en su vientre. Con tan solo percibir que se acercaba otro bebé, fíjate, y él estaba en el seno de su mamá Isabel, con el puro hecho de percibir ese bebé, la presencia de Jesús dentro del seno de su propia madre, es tan fuerte esa presencia de Jesús que el Espíritu Santo se irradia y se infunde sobre Isabel y la llena incluso, porque dice, se llenó Isabel del Espíritu Santo. Pero brinque el niño porque también él, podemos inferir, está lleno del Espíritu Santo en este momento. Y entonces ya una vez que está llena del Espíritu Santo, fíjate, no nada más iluminadita, no, está llena del Espíritu Santo, levantando la voz exclamó. Y entonces estas palabras serán realmente palabras puestas en la boca de Isabel por el Espíritu Santo mismo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo primero que hace Isabel es bendecir a María, pero esa bendición la pone en su boca, insisto, el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque si te fijas, esta expresión, esta bendición, aparece ¿dónde? En nuestra oración del Ave María. ¿Y de dónde surge esa expresión del Ave María? Pues aquí de la Escritura. Y fue infundida por el Espíritu Santo para que las pronunciara Isabel. Isabel, la pariente de María, que vale la pena también aquí hablar un poquito acerca de ese parentesco entre Isabel y María, porque se suele decir que es su prima, pero en realidad la Escritura no dice que sea su prima, la Escritura dice que era su pariente. Y entendiendo realmente la edad de María y la edad de Isabel, porque Isabel estaba desposada con un hombre ya muy grande, Zacarías. Entonces la misma Isabel ya estaba muy entrada en años. Por el otro lado, María pues era una jovencita, muy pequeña, habrá tenido ¿qué? 13, 14 años, ¿verdad? Entonces es más lógico pensar, o quizás más acertado pensar, que Isabel era tía de María, no prima. La Escritura en todo caso no especifica, simplemente habla de que era su pariente. Pues pariente puede ser prima o puede ser tía, pero por la diferencia tan grande de edades es mucho más probable que Isabel haya sido la tía de la Virgen María, cosa que en nada afecta realmente ni el relato ni la teología detrás de todo esto, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel bendice tanto a María como al niño que lleva dentro. Y dice después, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En este momento, Isabel queda anonadada. Anonadarse significa sentirse nada. Y es que se siente nada ante la presencia de quien reconoce en ese momento, porque está llena del Espíritu Santo, como la madre de su Señor. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes que está reconociendo Isabel, llena del Espíritu Santo. Está reconociendo que ese niño que lleva dentro es su Señor. Es decir, lo está reconociendo ya como su Mesías. Lo está reconociendo como su Mesías, inspirada por el Espíritu Santo. Y si ese niño que reconoce como su Mesías, que reconoce como su Señor, está en el seno de María, pues eso significa que María es la madre de su Señor. Entonces está reconociendo aquí María precisamente, entonces está reconociendo aquí Isabel a María precisamente como la madre del Salvador, la madre del Mesías, la madre del Señor. A fin de cuentas, aunque en este momento específico Isabel no lo tenía tan claro, pero lo está reconociendo como la madre de Dios, como la Theotokos. Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Imagínate el respingo que habrá dado el bebé que llevaba dentro para que la sacudiera también. Una madre que esté encinta siente las pataditas que da el bebé y siente cómo se mueve y siente cómo se acomoda y a veces hasta se ve, ¿no? Cómo mueve una manita o algo. Pero debió ser tal el respingo que la cimbró también. No fue nada más un movimiento al cual ella ya estaba acostumbrada a estas alturas, que ya era más o menos el 6º mes de su embarazo. Ya el bebé estaba grande. No, en realidad fue un respingo lo suficientemente fuerte para sacudirla y para que se diera cuenta de que lo que estaba pasando
era algo muy singular. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se le cumplirá. Se lo está diciendo a la Virgen María. Y ahí esta bienaventuranza se refiere precisamente a la anunciación que recibió del Espíritu Santo. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. ¿De dónde saca esto si no ha hablado todavía con María? Bueno, en el texto todavía no ha hablado con María, pero seguramente que estas palabras, sobre todo esta, pues surge ya después de que ellas habrán dialogado y María le habrá contado la experiencia que tuvo y ella le habrá relatado a María cómo Zacarías tuvo una experiencia muy similar. Y ya las dos se entienden, porque Isabel dice, bueno, pues es que el ángel le habló a mi marido de la misma manera que te ha hablado a ti. Y hay que entender que a estas alturas todavía Zacarías estaba mudo, porque como no le creyó al ángel, se quedó mudo hasta que nació Juan Bautista. Aunque bien le pudo haber escrito lo que sucedió, ¿verdad? Pero como sea, hay un vínculo fuerte entre Zacarías y María, y tan fuerte es el vínculo que por eso el texto aparece en ese tríptico. Esos dos relatos son realmente paralelos. Si lees los dos, te vas a dar cuenta de que todo va sucediendo en el mismo orden hasta el momento cumbre en el cual Zacarías duda y María acepta y confía. Pero todo el desarrollo de las dos anunciaciones a Zacarías y a María son realmente paralelos, van teniendo el mismo desarrollo. El caso es que seguramente después de que habrán platicado, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy infiriendo de más, a lo mejor porque estaba por ese mutismo de Zacarías, todavía no le había podido contar a Isabel bien a bien lo que había sucedido, aunque a lo mejor, pues digo, yo pienso que se lo pudo haber escrito, así como les escribió el nombre que tenía que tener el hijo una vez que nace. Como quiera que sea, ya hasta que platican y ya Isabel sabe y entiende lo que pasó con María y con el Espíritu Santo y con el ángel, todo esto, es entonces que por eso puede pronunciar esta bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Viene entonces el segundo momento mesiánico de esta perícopa, que es precisamente el canto del Magnificat. Este canto del Magnificat existía desde antes de María. De hecho, es un canto que se compuso en honor del pueblo de Dios. Y si es un canto que tiene que ver con el pueblo de Dios, lógicamente que es un canto que tiene que ver con María. Y no solo porque María pertenezca al pueblo de Dios, sino porque María puede representar a todo ese pueblo de Dios, como lo hará muchas veces. Y de esa manera es posible adjudicarle el cántico a María y hacerlo como si fuera un cántico propio de María, para que cuando María lo pronuncie, lo esté pronunciando también a nombre de todo el pueblo de Dios. Hay que entender la ubicación concreta del Magnificat en el Evangelio según San Lucas. Es precisamente en el Evangelio de la infancia. Es justamente antes de que nazca Jesús. O sea, es así como que ya el ocaso del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es poquito antes de que nazca Jesús. Entonces es, bueno, claro, poquito antes, pues quizás todavía le faltarán unos 9 meses, pero a fin de cuentas ya en el gran contexto y en la gran línea de tiempo de toda la historia de la salvación, lógicamente que ya no es nada de ahí a que nazca Jesús. Entonces es como que el preámbulo a lo que será el Nuevo Testamento, de manera que podemos afirmar al leer, y lo vamos a ir viendo cómo tiene estos sentidos, podemos afirmar que la historia del Antiguo Testamento ilumina el contenido del Magnificat, a la vez que el contenido del Magnificat iluminará lo que sucederá en el Nuevo Testamento. Entonces, este cántico originalmente estaba compuesto para el pueblo de Israel, y después Lucas se lo atribuye a la Virgen, y para hacerlo lo adapta y le agrega unos versos que originalmente no existían en el Magnificat o en este cántico, y con ello le da un sentido mariano, haciendo esta añadidura que en un momento vamos a ver. Este cántico está dividido en 3 estrofas, y las estrofas están desarrolladas a base de dísticos. Los dísticos son 2 versos en los cuales el segundo verso hace eco al primero y lo remata. Vamos a ir viendo los dísticos y te vas a dar cuenta de eso, de que el segundo verso siempre hace eco al primero y lo remata. Entonces, así es como está estructurado este cántico. Son 3 estrofas diferentes y cada una está compuesta de una serie de dísticos.
La primera estrofa habla acerca de la madre del Mesías, ya entendiendo el Magnificat ahora sí como un canto mariano, porque así es como lo adoptó Lucas y lo tenemos que leer en el contexto en el que aparece. No aparece aquí el Magnificat o este cántico, no aparece en un contexto veterotestamentario, sino que aparece de una forma ya muy concreta, ubicado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Pues entonces aquí lo tenemos ya que leer con una óptica mariana. Pero te vas a dar cuenta de la conexión tan fuerte que tiene con el pueblo de Israel. Entonces esta primera estrofa habla de la madre del Mesías. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esta frase, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, es una frase que nos recuerda, por ejemplo, la expresión de Ana, la madre de Samuel, el último de los jueces, que nos recuerda la expresión de Lía en el capítulo 30 del Génesis, por ejemplo, que nos recuerda al mismo profeta Habacuc. Entonces vamos a ver que son frases totalmente veterotestamentarias en este texto precisamente. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y hay una razón por qué se alegra, porque ha mirado la humildad de su esclava. Así María, en una expresión de humildad extrema, se declara a sí misma la esclava del Señor. Acuérdate que cuando el ángel se le manifiesta, ella es lo que dice: Ecce ancilla Domini. He aquí a la esclava del Señor. Y aquí se retoma esta expresión: ha mirado la humildad de su esclava. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Estos son los versos con los que precisamente Lucas le da ya una connotación mariana a este Magnificat, y de esta manera se lo atribuye todo el cántico a ella, con estos versos en concreto. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Este es un verso clásico que se emplea en la apologética precisamente para defender el culto a María, porque es que veneramos a María los católicos, ¿verdad? No la adoramos porque no es Dios, pero la veneramos, y la veneramos por encima de todos los santos. A todos los santos les damos un culto de veneración que teológicamente se llama dulía, pero en el caso de María la veneramos por encima de los santos, le damos un culto de hiperdulía, simplemente porque es la Madre de Dios. Pero ¿cómo nos atrevemos a darle culto a María, la Madre de Dios? Aquí está clarísimo: desde ahora me felicitarán todas las generaciones, de todas las épocas, de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros hoy. Y hay una razón: porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Simplemente la hizo ser la madre del Hijo de Dios. Y por esa razón la hizo ser madre de Dios. Es la razón por la que la felicitamos, es decir, es la razón por la que la veneramos, por la que le damos ese culto. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Mira, aquí vemos los dísticos, ¿no? Este es un dístico. Su nombre es santo, primer verso, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Un segundo verso que hace eco al primero y que lo remata. Después, la segunda estrofa está formada por 3 dísticos. Es una estrofa que habla acerca de los pobres y los humildes del Señor. Es decir, los famosos anahuim, los pobres de Dios. Es decir, los famosos anahuim del Antiguo Testamento, los pobres de Dios precisamente. Y estos 3 versículos o estos 3 dísticos, a fin de cuentas, son un resumen de la teología de los anahuim, es decir, de la teología de estos pobres de Dios. Dice: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y aquí estos dísticos son una especie de versos paralelos antitéticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Ves ahí los opuestos? Derribar contra enaltecer, poderosos contra humildes. El siguiente dístico: a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Ahí ves otra vez el paralelismo antitético, ¿verdad? En este dístico: a los hambrientos contra los ricos. Los hambrientos los colma de bienes contra los despide vacíos.
¿Ves? Entonces así es que esta segunda estrofa habla pues de los pobres y de los humildes del Señor, de los Anahuim, y lógicamente que pues María también pertenece a esos Anahuim. María pertenece por supuesto a los pobres del Señor. Y finalmente la tercera estrofa, que habla acerca de Israel, el siervo del Señor. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Esta última estrofa habla de la gratitud del pueblo de Dios precisamente. Y como te das cuenta, viendo el contenido de todos estos versos, es realmente un canto del pueblo de Dios. Todo tiene que ver por completo con el pueblo de Dios. Lucas se lo atribuye pues a María con esos versos específicos. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y a fin de cuentas, María asume así todo este canto del pueblo de Dios y lo canta como suyo propio, pero también en representación de todo el pueblo de Dios. Es un canto muy bonito, el Magnificat, que la razón por la que se conoce como Magnificat es porque en latín la forma como comienza es Magnificat anima mea, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y así llegamos a la conclusión de esta pericopa que simplemente dice: María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a casa. Podemos con mucha certeza asumir que esos 3 meses fueron los últimos 3 meses del embarazo de María. ¿Para qué fue María a ayudar a Isabel? A una mujer no la ayudas cuando está encinta, la ayudas cuando nace el niño. Entonces, lógicamente, la ayudó ya en la última etapa de ese embarazo, que pues puede ser la más pesada, y ya después con el alumbramiento, y después también ella tiene que regresar a su propia casa porque tiene que prepararse para el nacimiento de su hijo Jesús, que tendrá ya lugar meses después, en la noche de la Navidad. Yo confío en que todo esto que hemos estado estudiando te ayude a comprender mejor el Evangelio, te ayude a comprender más, por supuesto, el Magnificat, y te ayude también a conocer más a María, nuestra Madre, en esta su solemnidad de su asunción al cielo. Te invito pues a que todo esto que hemos aprendido acerca de María lo guardemos en nuestro corazón y seamos ahora nosotros los que nos dirijamos a María en un momento de oración. Para ello te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú has sentido la emoción y la esperanza de los jóvenes que se abren a la vida. Sonríe con amor a los jóvenes de nuestros tiempos, para que vivan con gozo y serenidad, asumiendo la responsabilidad de construir un mundo marcado por la presencia de Dios. Tú has sentido el gozo de acoger en tus brazos al Hijo de Dios, que también es hijo tuyo. Bendice a todos los padres y madres, para que aprendan a acoger con amor a sus propios hijos, sin condiciones. Tú has sentido el trepidar de la fe al ver crecer a tu hijo día a día, en edad, sabiduría y gracia. Bendice a los padres, primeros educadores en la fe, para que sean recompensados con la serenidad de ver a sus hijos crecer en la salud física, moral y espiritual. Tú has sentido el dolor de la separación al ver a tu hijo marcharse de casa para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Ayuda a los padres y madres a aceptar el sacrificio de dejar partir a sus hijos, en seguimiento de la vocación que Dios les ha encomendado, al amor matrimonial o al amor virginal. ¿Tú has sentido el dolor de un corazón traspasado por una espada al ver a tu hijo morir en una cruz? Da consuelo a los padres y madres cuyos hijos han muerto de forma cruel, víctimas de la violencia o a causa de la enfermedad. Tú has sentido el influjo del Espíritu Santo penetrar lo más profundo de tu ser. Pídele que penetre también el nuestro, para que la Iglesia sea continuamente santificada a través de nuestra propia aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este rato para profundizar en la palabra de Dios y conocer más acerca del Evangelio. Yo le pido a Dios que todo esto que hemos aprendido en esta ocasión
haga eco en tu corazón y te acerque más a María, nuestra buena Madre. Recuerda que a lo largo de la semana podemos seguir conversando a través de mi programa de radio o podcast Semillas para la Vida. Escúchalo en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org o en tu servicio de podcast favorito. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video, compártelo con todos tus amigos para que así nos ayudes a difundir este apostolado y para que más y más personas se apasionen también del Evangelio como lo hacemos tú y yo. Si gustas apoyar este proyecto de evangelización con un donativo, puedes encontrar en la descripción de este video el enlace para hacerlo. Dios te lo recompensará. Nos vemos pues con el favor de Dios la próxima semana. Mientras tanto, te invito a que en todo momento busques un pretexto para hacer tú mismo una bendición para todos aquellos que te rodean. ¡Apasionate por nuestra fe! Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. De tu servidor, Mauricio Pérez. Una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe. Un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del Laberinto del Perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.